Hola, buenos días, tardes, Hola, buenos noches. días. Bienvenidos otra vez a nuestro podcast, a otro más episodio. Y bueno, primero queremos empezar disculpándonos porque semana pasada La cosa se complicó. fue imposible. Entre trabajo, niños y Las crías se pusieron malas. yo tuve que viajar por trabajo, entonces fue imposible grabar, pero bueno, intentamos mantener nuestra constancia tal como hemos prometido a todos vosotros. Sí, la verdad es que yo tenía muchas ganas de grabar esta semana. Pero al final todo esto va relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, la crianza y los niños y cómo influye en la dinámica del hogar, parte 2. Y bueno, semana pasada se nos puso las dos niñas malas. Gracias a Dios no fueron juntas al ni a la vez. Sí, fue primero Abigail y luego mayor. Rafaela. Y claro, se van turnando. Se pone un poquito mal a una y luego se pone un poquito mal a la otra. Y cuando una no duerme, pues no duerme la otra. Y no duerme nadie. Y no duerme nadie, efectivamente. Pero hemos tenido un día increíble el domingo. Ah, sí, ¿qué pasó el domingo? Durmieron 7 horas y media de golpe. ¡Wow! Eso es subidón, ¿eh? Yo no me lo creía. Cuando eran las 8:30 de la mañana ya estaba despierto solo y dije, oye, vamos a prepararnos para ir a la iglesia y las Y niñas... llegamos a la iglesia a las 10. Una hora antes. ¡Ojo! Una familia de 4 miembros, 2 niñas pequeñas. Abby tiene 2 años y medio y Rafaela tiene 1 año y hemos llegado 1 hora antes. 1 hora antes. Eso es en plan, es cuando pasa un cometa. Pues más o menos igual. Pasó un cometa ese día y nosotros pudimos llegar antes y estar ahí en la iglesia un poquito antes, ¿no? Sí. Y bueno, es que cambia mucho. Es que el giro que da familiar en algunos aspectos es brutal y la adaptación que tenemos que hacer, si no la hacemos bien, nos puede causar una frustración muy grande, ¿no? Y también ese tema de la frustración, cuando uno tiene unos estándares o tiene unas expectativas que no son realistas, pues uno llega a veces a frustrarse. Pero pensaba esta mañana, yo creo que la frustración viene directamente de que somos seres humanos egoístas por naturaleza. Entonces, realmente, ¿por qué a algunas personas se le hace difícil el hacer, pues, la adaptación, ¿no? De no tener hijos a tener hijos, a cambiar dinámicas, a cambiar la forma de hacer las cosas, la forma de ver las cosas. Tu día a día es directamente, todo cambia. Entonces, ¿por qué cuesta? Porque evidentemente tienes que dejar de ser egoísta y tienes que sembrar en otros seres humanos pequeñitos que dependen de ti de una manera muy sacrificial. Y entonces a algunas personas se les hace difícil porque evidentemente pues siempre piensan en ellas, ¿no? Siempre piensan es que yo esto, es que no me da tiempo a hacer nada, es que no esto, que es normal que eso pase, evidentemente. Porque las cosas ya no son como antes. O sea, lavar los platos ya no es como antes. A ver. Ahora la Abby quiere ayudar y es como... Yo creo que dentro de 5 años no lavaremos ya los platos. Te lo digo de ya. Claro, yo quiero dejarle ayudar porque yo veo su interés de aprender, de participar, de hacer las cosas que yo hago. Entonces hay días que pienso... Tengo hoy la capacidad mental para dejarle que me ayude sabiendo que voy a tardar el doble, sabiendo que se va a regar de agua todo, sabiendo que ella se va a ensuciar, o sea, ella se va a mojar, pero evidentemente eso para ella es muy bueno. Entonces hay días que me da para hacerlo. A lo mejor ese día pues tengo más paciencia, ese día estoy más predispuesta a evidentemente dejarme de lado yo para darle lugar a ella, pero hay otros días que no. Y evidentemente esos días que digo que no, pues a lo mejor estoy cansada, a lo mejor voy corta de paciencia, a lo mejor en vez de hacer un momento feliz para las dos, va a ser frustrante para mí y para ella. Entonces pues no lo voy a hacer. Entonces yo creo que la frustración va de la mano con el egoísmo. El egoísmo y el cansancio. El egoísmo y el cansancio, evidentemente. Claro, él está más cansado, tenemos menos resistencia a hacer las cosas. Yo creo que ahí hemos tocado 2 puntos
que son distintos pero están relacionados, ¿no? Pero el primero, el tema del egoísmo, yo creo que no va... Es un trato personal. Y no funciona si tú no entiendes que tienes que llegar a ese punto de no ponerte primero. Claro, anteponer a tus hijos y las necesidades de tus hijos antes que las tuyas. ¿A dónde te digo? He visto historias de papás que cuando llega el primer hijo no terminan de entender que a lo mejor ese día de fútbol que tú tenías no lo puedes tener. Al principio Al no. principio no. Luego más adelante sí, es verdad que tampoco es en plan, ahora ya no puedo hacer nada. Simplemente es una cuestión de organizarse, de decir, oye, si hay unos mínimos para poder ir y estar con los chicos del fútbol o los chicos de otro tipo de actividades, genial. Pero si la cosa no está para moverse, pues no. Y ahí es donde entra la frustración por parte de los hombres, porque dicen, madre mía, antes yo podía hacer lo que quería, antes yo iba por un lado, antes iba por el otro, y ahora pues ya no lo puedo hacer, y entonces me siento anulado. Esa necesidad de querer estar con los hombres ahí haciendo cosas de hombres, pues ya no las puedo hacer. Claro, y evidentemente aunque se quiera maquillar de la forma que se quiera maquillar, es un pensamiento egoísta. Es un pensamiento egoísta. Lo es. Entonces, muy egoísta. Entonces yo creo que en mi caso, por ejemplo, me ha ayudado mucho, evidentemente, el llevar a la práctica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que tú tienes que considerar al otro como mejor que a ti mismo. Y evidentemente, o sea, el Señor siempre nos enseña, ¿no? A velar por el que está a nuestro lado. Y entonces, cuando yo pienso en eso, digo, claro, es que... Y aparte, creo que Dios le ha dado a la mujer la capacidad de hacerlo naturalmente sin que le cueste demasiado, bueno, pero también le cuesta, porque le cuesta, y también hay estudios que dicen que va a tocar aquí alguna vaquita sagrada y me da igual, lo voy a decir. Hay estudios que dicen que cuando una mujer está expuesta a un estrés al cual no le debería, en el sentido laboral, las mujeres tienden a no querer la maternidad, y también luego si le llega tienden a tercerizar la maternidad a una abuela, a un colegio, a donde sea. Es decir, si la mujer está sometida a un estrés laboral muy alto, a un cargo de CEO de una empresa, a una carga laboral muy fuerte, luego cuando le toca la maternidad es que no está dispuesta. Porque ese estrés al final le cambia la visión de las cosas. Claro, yo creo que el llevar ese ritmo de vida tan frenético, evidentemente cambia mucho la forma que esa persona ve la vida, la forma que esa persona desarrolla su día a día, porque a lo mejor se pasa en el trabajo 8 o 10 horas. Por ejemplo, no en todos los países la baja de maternidad es la misma. En Estados Unidos son, no sé exactamente, pero son de 4 a 8 semanas. Eso es una barbaridad. Son muy poco. Eso es muy poco. Entonces, sí, aquí hay ahora creo que era 4 meses o 6. Son 4 meses y medio y se puede exceder a 6 pidiendo el extra de lactancia. El extra de lactancia. Y al final son pocas. O sea, y es poco porque, por ejemplo, en Rumanía son 2 años. Son 2 años, wow. 2 años que tú estás de baja maternal y estás percibiendo el 80% de tu salario. Entonces, evidentemente, esa mujer, uno, tiene que estar dispuesta a pasar esos 2 años en su casa, y 2, evidentemente, tiene que tener como esa mentalidad de, oye, es un privilegio que yo pueda estar en mi casa 2 años, pues me voy a dedicar 100% pero a que esto. Yo conozco muchas chicas que han tenido su primer hijo y abrazaron la maternidad de tal forma que ahora si le preguntas, ¿dejas tus hijos para ir a trabajar? No lo harían. No lo quieren. Pero claro, es que yo creo que eso depende tanto de cada persona, depende tanto de cada perspectiva, porque evidentemente cada uno tiene una cosmovisión de la vida. Entonces, no siempre es igual para todos. Pero evidentemente yo creo que
el hecho de que las mujeres digan, no, es que yo quiero estar con mi hijo, no es que yo creo que han desarrollado esa facilidad de dejarse de lado ella misma por un tiempo, tampoco descuidarse, o sea, no nos vamos a ir al otro extremo, seguir validando que tú eres una persona, eres un ser humano, sigues teniendo tus necesidades. Claro. Tus necesidades tienen que ser suplidas, pero evidentemente no siempre vas a estar en primer lugar, sino Claro, que ¿no? en primer lugar, evidentemente, van a estar las necesidades de tus hijos. Sobre todo, yo creo que Es que pasa más... por ahí, por entender que mejor que contigo no van a estar en ningún lado. Claro. Los niños, mejor que con sus padres, salvo que sus padres sean, pues oye, Ya, también hay esos casos. que hay casos de que oye, los padres no deberían ser padres. Claro. No deberían, no asumieron el rol, no querían ser, terminaron siéndolo. Y al final pasa lo que pasa, que hay niños que no están siendo bien atendidos. Y a la cuestión también pasa también por lo mismo, el egoísmo. Hay gente que no quería ser papá, le ha tocado y abrazó el rol y dijo, vamos con todo. Y hay otros que no, que cambian y simplemente pasa lo peor, que es que abandonan directamente la familia. Y ahí es donde yo veo que hoy la gran mayoría de familias jóvenes que están juntas llevan un tiempo, no quieren tener hijos porque no quieren abrazar ese rol, entendiendo que partes de su vida normal, de su rutina laboral, de todo, de su vida, de su viajecito, de tu salidita, de tus gestiones, pues van a cambiar y eso les va a trastocar a tal punto que los va a hacer infelices. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Yo creo que cuando tú te entregas a ese pensamiento egoísta, cuando tú te entregas a esa frustración, se te hace difícil disfrutarlo. Es que no lo disfrutas porque evidentemente estás pensando siempre en ti. Siempre es que yo ya no duermo como antes. Es que yo ya no puedo ni desayunar tranquilo. Es que yo ya no puedo ir, yo qué sé, a hacer lo que a ti te gusta hacer, leer un libro. Y si tú te centras tanto en ti mismo, los años van a pasar y te vas a dar cuenta después de tiempo que no lo disfrutaste, que era algo tan corto, o sea, parece que los niños son pequeños eternamente, pero no lo son. Yo cada vez que veo a Abigail, a veces me da mucha nostalgia de pensar, wow, es que está creciendo muy rápido. Incluso Rafaela, la veo, está a punto de caminar, digo, ¿en qué momento? Las noches sin dormir son muy largas. Pero pasan así. Ahora yo lo pienso y digo, ha sido duro un año sin dormir. Claro que sí, ha sido muy duro, pero evidentemente ahora ella ya está durmiendo toda la noche. Anoche se durmió ¿a las 11? Y se despertó a las 7:30. Pero se durmió a la noche porque no quería dormir antes. O sea, es imposible. A veces nos gusta dormirlas temprano, pero es imposible a veces. Hay días que no y nos adaptamos. Pero evidentemente una vez que se durmió a las 11, se despertó a las 7, comió y volvió a dormir hasta las 9:30. Y ahora... O sea, yo siento mucha gratitud de poder descansar otra vez porque evidentemente sé lo que es estar en el otro lado, pero sin embargo yo creo que hemos desarrollado mucha resiliencia por haber pasado un año tan difícil. Entonces, evidentemente no soy la misma persona. He cambiado, he mejorado. O sea, tengo una capacidad de enfrentarme a situaciones difíciles mucho más alta de la que tenía antes. Entonces, evidentemente, en vez de verlo desde la perspectiva del egoísmo, de la frustración, intenta verlo desde otra perspectiva. Oye, esto me está cambiando a mí, me está haciendo mejor persona, claro, me está ayudando a madurar. Evidentemente, cuando yo hablo con las personas me dicen, es que tú ya no eres como antes. O sea, antes de ser mamá era una niña. Incluso es que... Y ahora ya me ven como una persona adulta, claro, una persona madura. ¿Pero por qué? Porque me he dejado, en el proceso, evidentemente moldear por todas estas situaciones que no han sido fáciles,
pero evidentemente no he pasado al lado de ellas, Claro. he pasado por ellas y por ende me han cambiado. Entonces, si tú lo permites, si tú lo dejas, los hijos te cambian, pero para mejor. Para mejor. Es que ahí es donde está la cuestión. La gente espera el tiempo perfecto para todo. No hay un Y el tiempo perfecto para todo es como que no va a llegar ese momento perfecto para tener a los hijos. Es que llegan, es verdad que hay mejores momentos quizás, peores momentos quizás, ¿vale? Pero la cuestión es que si tú esperas el momento perfecto, es decir, tengo que tener la casa comprada, el coche pagado, el trabajo súper estable. Sería lo ideal. Sí, pero la realidad es que no, eso no a va a veces no pasar. llega. A veces no, o sea, hay gente que sí lo logra. Hay sí, hay que oye, que sí. Pero la verdad es que es el porcentaje muy bajo. Y muchas veces los hijos llegan en un momento que no te lo estás esperando. O no lo habías planeado. Pero es la llave de cambio que necesitas tú para cambiar ese momento. Porque cuando tú trabajas para ti mismo, a lo mejor usas una forma de trabajar, usas una perspectiva de trabajo, pero cuando tú entiendes que ya hay personitas que dependen de ti, ya tu forma de trabajar cambia. Claro. Y tu forma de pensar cambia. Y esa forma de pensar es lo que genera el cambio en la persona, en sus hábitos, en su actitud. El priorizar cosas que antes no lo priorizabas. Y yo creo que el ser humano siempre, por naturaleza, busca la comodidad. Sí. Siempre. Entonces, recuerdo cuando solo teníamos a Abby, para mí realmente era fácil. Para mí todo era muy fácil. La vida con un hijo, sobre todo si ese hijo es bueno, como Sí. la Abby, que era tan buena, no daba trabajo. Evidentemente ahora pues tiene su carácter, ¿no? Entonces hay que limar ese carácter, hay que educarle, hay que Sí, enseñarle. sí. Entonces esa es la parte que se nos ha dificultado con Abigail. Pero porque evidentemente ella es una niña que tiene mucho carácter. Entonces hemos entendido que con ella nos ha sido muy fácil criarla en cuanto a hacerle dormir, darle de comer. Todo eso con ella siempre ha sido fácil, pero el educarle ha sido un reto y sigue siendo un reto cada día. Sin embargo, con Rafaela, por ejemplo, se nos ha hecho difícil todo. Que coma, que duerma, que haga esto, que haga lo otro. Y a veces como que tengo la expectativa de que educar a Rafaela sea más fácil, pero porque lo otro fue difícil. Por el carácter, como carácter tienen cada carácter distinto. Y yo creo que sí, son muy diferentes. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Que cuando solo teníamos a Abby, estábamos muy cómodos. Estábamos muy cómodos y estábamos muy bien. Entonces recuerdo que cuando llegó Rafaela de sorpresa, evidentemente nos costó muchos meses hacernos a la idea, porque evidentemente no estaba en nuestros planes, pero sí estaba en los planes de Dios. Entonces evidentemente la recibimos con mucha alegría. Yo disfruté mucho el embarazo, nos hizo muy felices su llegada a nuestra familia, pero evidentemente trastocó muchas cosas en nosotros. Entonces, hace un tiempo atrás meditaba en esto y creo que lo hablaba con mi hermana y decía, ¿sabes qué? El Señor nos envió a Rafaela porque estábamos muy cómodos. Y evidentemente... Y nos envió a Abby porque estábamos muy cómodos también. Exacto, también estábamos demasiado cómodos, solo tú y yo. Entonces, pero la llegada de Abby creo que no fue tan brusca. Brutal. A ver, fue un caos y nosotros abrazamos el caos. Claro, tener a las dos tan pequeñas fue un caos. Sobre todo yo recuerdo los primeros meses. No recuerdo mucho porque es muy borroso, porque al principio Rafaela pues lloraba todas las noches, toda la noche. Sí. Entonces evidentemente como que mi mente ha borrado mucho de esos recuerdos, pero la adaptación de 1 a 2 para nosotros fue muy dura. Muy dura. Nada que ver con la adaptación de 0 a 1. Pero claro, 1, porque se llevaban poquísimo. Abigail no tenía 2 años cuando nació Rafaela.
Pero yo creo que no fue tanto por eso, sino por todas las cosas que conllevó el tener a Rafaela tan delicada, por todas las cosas que a ella le pasaron desde que ella nació hasta el año, básicamente. Entonces, fue un caos por eso, porque evidentemente no fue fácil criarla porque ella tenía necesidades muy específicas, era muy demandante. Criarla a ella, sobre todo para mí, era muy demandante. Entonces, evidentemente, estábamos cómodos, pero Dios nos sacó de la comodidad. Claro. Dios nos sacudió, digamos, nuestra realidad, nuestro mundo, nos trajo la mayor bendición, porque para mí Rafaela es una bendición. Yo cada vez que la veo y ahora como se ríe, ya está saliendo su personalidad, es tan dulce, tan tierna, entonces digo, wow, Señor, gracias, porque Rafaela, aunque no la planeamos, es un regalo para nuestra familia y hace que la familia esté completa y evidentemente... Bueno, completa del todo no. O sea, completa en el sentido de que... Falta ahí... Falta, ¿no? Falta. Completa en el sentido de que ella llena nuestra familia. Claro, ella es una parte más del puzzle. Entonces, ella... Nos sacó más del egoísmo, nos sacó más del pensar en tanto en nosotros, de priorizar tanto nuestra vida, nuestras cosas, nuestras necesidades, porque las de ellas eran tan grandes que las nuestras dejaron de ser importantes por un tiempo. Claro. Ahora, por ejemplo, creo que ya estamos cómodos otra vez. Ay, yo no sé qué decirte. Ahora de verdad, ahora yo todos los días... Evidentemente hay días más difíciles y hay días más fáciles, pero ya no es como antes. Ya no es, o sea, ya no es para nada como antes. Ahora nos hemos adaptado, ahora tenemos una rutina, ahora tenemos... Es como un sistema que ya... Sí, que poco a poco estamos... marcha. Yo creo que eso va ligado a... Pero nos estamos acomodando demasiado. O sea, yo estoy como... Esto es demasiado fácil. Estamos, digamos que en un momento que ya volvemos a dormir otra vez. Sí. Entonces, hay que aprovechar ese momento para descontar todo lo que no hemos dormido hasta ahora. Claro, y volver a recobrar fuerzas. Recobrar fuerzas, porque ahí es donde está la cuestión. Aprovechar esos momentos y si duermen a las 10, dormimos a las 10. O sea, es que... No, hay días que estamos a las 9 en la cama, ¿eh? Estamos, y es maravilloso ese sueño, que tú te despiertas al día siguiente... Y notas que tu cuerpo ha cobrado vida, nota todo. Y es verdad que son estaciones que uno no se lo imaginaba, uno no pensaba que iba a ser tan duro, porque al final uno no piensa nunca en lo peor del todo, aunque te dicen muchos, y algunos están ahora que van a tener sus primeros hijos. Viene un baby boom en nuestra iglesia, sí, ¿eh? Sí, en nuestra iglesia vienen un gran baby boom. Un montón de críos este año. Eso a mí me da mucha alegría. Sí. Y es lo que te digo. Todo el mundo te dice al inicio, duérmete todo lo que pueda, duerme mucho. Y es verdad, intenta dormir todo lo que puedas. Pero no es lo mismo tú viviéndolo. Claro, que tú decir las cosas. Y yo creo que está mal, yo pienso que está mal hablar siempre desde la negatividad. Porque evidentemente la crianza no es fácil. Pero yo la disfruto mucho. Claro. O sea, se puede disfrutar la crianza aunque es difícil. Se puede. O sea, para mí, cuando se despierta Rafaela y me da una sonrisa, o sea, todo el sacrificio que conlleva, evidentemente, criarla, para mí vale la pena. Claro que vale la pena. Vale la pena. Entonces, yo creo que deberíamos normalizar en decir cosas buenas, en decir las cosas positivas antes que las negativas. Igual cuando está, por ejemplo, una mujer a punto de dar a luz, porque siempre se cuentan las historias más horroríficas que hay. Tu papá, que acompañas a tu mujer que está a punto de dar a la luz al médico y en esas sillas de espera hay un montón de embarazadas o mujeres que ya han estado antes y están por segunda vez. Siempre. ¿Qué pasa? Que si podéis, intenten no estar
atentos a lo que dicen. No participen. Porque el problema es que entre las que están ahí, siempre va a haber una, por no decir todas, que sus experiencias fueron horribles. Horrible, que vamos, una que siempre lo peor de lo peor. Que casi se le murió el niño, y es como, ¿qué necesidad tiene esa mujer que está a punto de tener esa experiencia que no va a ser igual que la tuya? No va a ser igual, que igual la tuya es la mejor del mundo. De escuchar eso, o sea, por favor. Y en vez de estar animándose, es lo que yo veo, que yo siempre digo, pero ¿por qué no se animan? O sea, te está contando la historia de que se desangró 2 litros de sangre en el parto, que el parto duró 48 horas, que sufrió un montón, que pensaba que se iba a morir. O sea, era todo eso, y tu mujer al lado con un barrigón pensando que dentro de X semanas, muy pocas, le va a tocar, escuchando eso. Claro, yo creo que no es necesario. No es necesario. Evidentemente no. Y lo mismo, perdona que corte, lo mismo. Señoras de la iglesia, que tú hayas tenido un parto difícil, animen a las demás. No le venga con historias malas. Claro. Dale ánimo. Claro. Anímala. Porque si no, va a llegar la mujer con miedo al parto. Claro, y a lo mejor su parto va a ser maravilloso. Claro. A ver, hay que meterle un poco de equilibrio a todo. Somos conscientes que hay partos difíciles, hay partos traumáticos, hay partos evidentemente que las mujeres sufren mucho, y es una realidad y está ahí, pero lo que queremos decir es que siempre tengas una buena palabra de ánimo, que siempre tengas algo positivo que decir. Por ejemplo, yo solo digo a los chicos, déjense las tonterías, monten una familia, busquen montar un negocio, busquen hacer algo con vuestras vidas, no estéis tan cómodos, porque en la comodidad uno se enfría, uno se vuelve blando. Y yo creo que de la comodidad no se saca nada. Nada. No se saca nada. Y entonces es lo mismo que intentaba transmitir antes. Es más, en la Biblia, toda la gente, todos los personajes que estaban cómodos, en punto seguida, o sea, el versículo siguiente, lo que pone es que han hecho una cagada, han hecho un lío. ¿Es por qué? Porque en la comodidad tu mente está pensando en uno mismo, y uno al ver uno mismo ven sus propias necesidades, que muchas de ellas ni existen, y termina cometiendo tonterías. Claro, y cuando estás ahí en las trincheras, cuando estás ahí, que estás a lo mejor pasando una etapa de la vida no tan fácil, una etapa de la vida que te tiene, pues eso, siempre alerta, siempre trabajando tu carácter, trabajando tu forma de pensar. Tu forma de pensar es lo que decía. Si tú estás en una dinámica, ¿no? En la dinámica, venga, estoy muy dinámico ahora mismo. Tienes una forma de pensar, y esa forma de pensar puede dar a algo nuevo que te puede llevar a un nivel superior. Voy a poner un ejemplo. A veces tú perdiendo tu trabajo, tu mente va a reaccionar, pues claro, de una forma mala al inicio, pero luego después dices, oye, he estado trabajando X tiempo para otro, ¿por qué no emprender yo ahora? Y quizás de la desgracia de perder un trabajo, creas tú la posibilidad de generar trabajo para otros. Claro, y siempre bajo presión va a salir lo que hay dentro de ti, ya sea bueno o sea malo, pero en Cristo nosotros hemos experimentado que en las peores temporadas de la vida el Señor siempre saca algo bueno. Entonces, la crianza es difícil. Claro que sí, pero tiene mucha recompensa. Claro. La crianza te hace mejor persona. La crianza te hace dejar de creer que eres la última Coca-Cola del desierto, y que tú eres el ombligo del mundo y que solo estás tú y nadie más. Exactamente. Y te hace ver el mundo desde otra perspectiva. Y la verdad, yo le doy gracias a Dios por la maternidad, porque me ha refinado tantas cosas de mi carácter que quizá en 20 años no se habrían refinado, pero porque era un proceso donde abracen el caos. O cambias, ¿sabes? Entonces, evidentemente, no todo es malo. Presentamos la realidad, sí, la realidad es difícil,
pero de las etapas donde más estás bajo presión, de ahí es donde vas a sacar muchas cosas buenas, evidentemente si te dejas procesar por el Señor. Te dejas procesar por ello, y además luego de tu propio testimonio, generar un testimonio, por así decirlo, muchas veces duele. El oro, para llegar a ser una joya, tiene que ser procesada varias veces, tiene que ser puesta en alta temperatura, luego hay que ser comprimida o compresa, tiene que pasar por rodillos, tiene que pasar por la mano de un experto, y eso hasta llegar a la joya, hasta llegar al anillo, hay un proceso brutal donde las moléculas son cambiadas, son transformadas, porque pasas de sólido a líquido. Entonces, oye, eso en la vida también, y los hijos Dios lo usan también para procesar el carácter de la persona, y si tú te dejas, pues genial, y si no, pues oye, ya tú. Dios te va a tratar de otra forma. No te tratará de otra forma. Claro, o te dejas tratar de la forma que Dios lo ha ideado, o vas a ir al plan B, pero quizá el plan B va a ser más doloroso que el plan A. El plan B al final no funciona, quizás. Porque claro, en el sentido de, yo creo que si Dios te eligió y tiene un plan para ti, es inevitable que el Señor no vaya a tratar contigo. Es decir, algún momento te va a llegar la prueba, te va a llegar el trato del Señor, y luego, por supuesto, no es que termina. No, es que va a seguir tratando con tu carácter. Claro. Con tu forma de ser, con tu forma de hacer las cosas. Porque evidentemente todos como cristianos estamos en un proceso de santificación. Entonces, en algunos procesos Dios te trata algunas cosas, pero en otros te trata otras. Entonces, a medida que tú te dejas procesar por el Señor puede ir avanzando en tu vida. El Señor puede ir haciendo... el Señor puede ir cada vez a más, pero si tú no te dejas procesar aquí, ni aquí, evidentemente no vas a crecer, no vas a madurar. Entonces, para nosotros, yo veo que para nosotros el estar solo los dos y pasar a ser una familia nos ha procesado de formas que jamás habríamos imaginado, pero evidentemente nos ha hecho crecer muchísimo. Entonces yo le doy gracias a Dios siempre, y digo, Señor, tú no nos dejas igual, y si por aquí no me dejo tratar, pues tú encuentras la manera de hacer que yo pueda seguir creciendo, que yo pueda seguir subiendo peldaños, ¿no? Porque al final se trata de eso, se trata de que seamos perfeccionados para llegar a ser a la imagen de Cristo. Entonces, evidentemente, la forma que yo creo que más se trata el egoísmo en una persona es cuando es padre. Claro. Y ser papá, como ya hemos dicho varias veces, para un hombre no es lo mismo que para una mujer, por supuesto. Y también el trabajo de entender que tú en ese momento pasas por esto, pero mañana será otra cosa. O sea, no es eterno tampoco. Dentro de poco, es lo que decíamos antes, la fase de la crianza será otro tipo de fase. Y lo importante es que nosotros siempre tenemos a Dios para pedir ayuda, para pedir sobre todo sabiduría. Yo pido a Dios mucha sabiduría todos los días, porque es que la misma Biblia dice, si te falta sabiduría, pide al Señor sabiduría. Y yo, claro, como soy consciente de mis limitaciones, pido mucha sabiduría al Señor siempre para poder llevar todo de la mejor forma posible. Y yo creo que hoy hemos hablado de buenos temas, ¿no? Pero me falta uno que quiero tocar. ¿Cuál? Porque la otra vez tampoco... Es que parece que no llegamos al tema, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cómo seguir priorizando tu matrimonio en la etapa de la crianza? Sobre todo en los primeros años, que creo que son los más difíciles, porque evidentemente la demanda de atención de los hijos es mucho mayor. Ahora, por ejemplo, Abigail tiene casi 3. ¿Ella necesita atención? Sí, necesita atención, pero no es la misma que cuando ella era pequeña. Entonces, evidentemente,
evidentemente no es el mismo tiempo del que vas a disponer cuando el bebé está recién nacido que cuando tiene 3, 4, 5, 6 años. Entonces, ¿cómo se puede priorizar a tu pareja cuando el tiempo que tienes disponible para estar con ella no es tanto? Pero yo creo que mejor vamos a dejar para el próximo capítulo, así que ya has tenido un pequeño adelanto de lo que vas a tener la próxima semana, el siguiente capítulo, y intentaremos, por supuesto, mantener la regularidad de un episodio a la semana. ¿Quién sabe? Lograremos, o quizás lo que podríamos hacer es cortes, en plan, un corte aquí de 9 minutos, un corte aquí de otros minutos, y lanzando a lo mejor a las personas que no tienen cómo ver todo el capítulo de golpe, y lanzando los cortes. Así que, oye, poco a poco va creciendo esto, vamos teniendo mejores ediciones, el audio, gracias a Dios. Estamos mejorando. Pero es eso, ¿no? Primero empieza y luego mejora. Pero empieza. Claro. Y con los hijos igual. Empieza y luego mejoras. No espere mejorar todo. Claro. Así que un saludo a todos. Espero que os haya gustado. Gracias a todos los que nos han escuchado. O sea, algún tema, sugerencia, lo ponéis en los comentarios. Por supuesto que vamos a tratar. Y comparte y suscríbete, dale like, que todo eso ayuda al algoritmo a recomendar a otras personas que quizás estén pasando por lo mismo. Saludos. Y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Adiós. Chao.